Buenos días, hermanos. Queremos primeramente dar gracias a Dios por este nuevo día que nos da, una bendición ver un nuevo día, misericordia de Dios añadida a nuestra vida. El día que hizo el Señor es perfecto y por eso damos gracias. Damos gracias por poder saludarles. Tal vez a través de este medio quisiéramos abrazarles, quisiéramos estar ahí con ustedes y disfrutar de un culto juntos como tantos hemos hecho, pero bueno, esta situación nos permite estar así, de este medio y no estar lejos a pesar de toda situación. Así queremos abrazarle, queremos invitarle a disfrutar el culto de esta mañana. Hay muchas cosas preparadas y queremos que en cada una de ellas tú puedas ser muy bendecido. Así que bienvenido, Dios te bendiga. A través de este medio queremos invitarte a que podamos tener un culto especial en donde se han preparado muchas sorpresas y en donde el invitado especial es el Espíritu Santo, en donde sabemos que donde tú te encuentras en esta mañana, ya sea en tu habitación, sea en la cocina, donde quiera que estés, el Espíritu Santo en esta mañana quiere ministrar tu vida. Así que prepárate para lo que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, y te invito a que podamos leer el versículo 11 hasta el 13, que dice así. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué especial este texto que nos da a entender un varón de Dios usado por el Señor en muchos momentos y ahora está escondido, está solo, está pasando una situación difícil y ahí Dios le quiere hablar y le quiere dar instrucciones, pero aún así tiene que salir fuera y buscar dónde Dios le va a hablar. Lo busca en un terremoto, lo busca en el fuego, lo busca en un viento fuerte y Dios estaba en un viento apacible. Y yo con este texto quiero invitarte en esta mañana que en estos tiempos puedas decirle al Señor que te hable en distintas formas, en distintos lugares, como decía Marisa, en la cocina, en el trabajo, caminando tal vez en la calle cuando se puede, y que Dios te hable en este tiempo. Y esta mañana yo te invito también que le digas al Señor, Señor, háblame, a través de un saludo, a través de un texto, a través de una canción, a través de la palabra que Dios quiere darnos esta mañana. Te invito a que le digas a Dios, Dios, necesito oír tu voz y te aseguro que Dios tiene algo especial para decirte. Te invito a que oremos y presentemos esta reunión. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor de estos tiempos. Todo te pertenece a ti, Señor, y queremos simplemente bendecir esta reunión, bendecir todo lo que se hará en esta mañana, Padre amado, que todo lo que se haga primero porque queremos hacer lo mejor para ti, porque tú te mereces lo mejor. Y también, Señor, queremos que muchos hoy sean bendecidos en sus hogares, Padre. Por eso usa a cada uno de los hermanos que va a estar participando. Usa, Padre amado, el siervo que trae tu palabra, Señor. Que realmente haya gran bendición para tu pueblo. Y bendice también cada culto que se va a hacer en esta mañana en diferentes lugares del país y del mundo, Señor. Que tu palabra esté bendiciendo esta tierra y tu presencia esté conquistando corazones, Señor, que no te conocen y tú puedas hablarles a muchos en este día, Padre amado. Te agradecemos por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estate atento en esta mañana, en el transcurso del culto, a todo lo que Dios quiere hablarte a ti. A través de una alabanza, a través del mensaje, a través de un testimonio, Dios quiere hablarte a tu vida. Que Dios te bendiga. Siempre Dios es fuerte. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu amor es para siempre, Señor Jesús. A nuestro Señor, dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque nuestro Dios soberano es, su amor es para siempre. Cantad, cantad, brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre, por la vida que Él nos restauró, su amor es para siempre. Cantad,
cantar, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. A nuestro Señor las gracias hoy, su amor es para siempre, porque nuestro Dios soberano es. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Brazos de poder nos extendió. Su amor es para siempre. Por la vida que Él nos restauró. Amor es para siempre. Cantar. Cantar, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, oh, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, sí, su amor es para siempre. Oh, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantamos a ti, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Gracias, Dios. Hola, buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fuertes en la palabra del Señor, lo que nos va a dar ánimo para superar estas circunstancias que estamos viviendo últimamente. Unas circunstancias algo especiales, ya que de un día para otro se nos han recortado las libertades que nunca hubiéramos pensado que podría pasar, pero así ha ocurrido. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de estar preparados y que ahora Jesús nos da el tiempo que no teníamos antes para leer la palabra y para dedicarle a Él. Ahora podemos leer y adorarle. Es lo que nos va a ayudar a estar fuertes. Hermanos, hemos de ver estas circunstancias como un desafío, y ya lo creo que es un desafío. Hemos conseguido seguir los cultos y a nuestros pastores transmitiéndonos la palabra del Señor cada domingo. Esto es un reto conseguido. Entonces, ¿qué hemos demostrado con esto? Que la Iglesia somos las personas. Así que adelante, que lo vamos a conseguir. Como dice Josué en su versículo 1.9, dice que mira que te mando, que no desmayes y que seas fuerte. Dios está contigo en donde quiera que vayas. Así que ánimo.
Ahora quisiera que oráramos juntos una oración para darnos ánimo para la semana que viene. Jesús, oro a ti por todas las personas de mi iglesia y por todas las naciones del mundo. Señor, oramos para que tu paz sea el oasis donde encontramos las respuestas a todas nuestras inquietudes y temores que estamos sufriendo estos días. Señor, tu palabra es nuestro refugio y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en ella. Entra en nuestra vida, Señor, perdona nuestros pecados y páranos en la roca. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, bendiciones y que tengáis una semana y un culto bendecido en el día de hoy. Ánimo. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Nadie como tú, Señor, poderoso. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, que Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Bueno, queríamos saludaros a todos primeramente y queríamos deciros un versículo que teníamos en nuestro corazón que está en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces tenemos preocupaciones de lo que va a pasar con esto del coronavirus, el tiempo que estamos en casa encerrados. O muchas veces mucha gente se ha quedado sin trabajo, no puede pagar su alquiler, su casa, la luz, el agua. Pero aquí vemos realmente que Dios está interesado en nosotros, siempre está atento, nunca se va. Y nada, queríamos compartir eso con vosotros, que Dios está presente hoy, mañana y siempre. Y que no temamos, que de esto se sabe. El esplendor de un rey, vestido en
está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, cubrió la oscuridad, que tiembla a su voz, que tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cántalo de nuevo y créelo. Día a día Él está, tú gobiernas, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, Él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, que todos puedan ver, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y todos lo verán.
levántate en mi vida. Quiero proclamar tu grandeza, tu amor. Es nadie como tú, Dios incomparable, inigualable eres tú. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, tu nombre es sobre todo ver. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Buenos días, familia, os echo mucho de menos a todos y espero que muy prontamente nos podamos ver para aclamar y adorar a nuestro Dios todos juntos. Os voy a compartir unos cuantos versículos del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En esta situación que estamos viviendo, ninguna plaga, ni ninguna peste nos va a tocar ni a nosotros ni a nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y nosotros vamos a confiar con Él. Espero que cuando lo veamos otra vez tengamos más ganas de servir a Dios, de servir a los hermanos, tengamos más hambre de Dios. Y también que tengamos más ganas de salir a evangelizar para dar las buenas nuevas de salvación. Ahora voy a orar por la iglesia, ¿vale? Sí, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu santa presencia, Señor. También te quiero pedir por los hermanos, que tú los bendigas grandemente en estas semanas, Señor. Y por la gente inconversa que va a escuchar tu santa palabra, que tú le toques, que tú le hables, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas, queridos hermanos de la Iglesia de la Alcudia, allí en Valencia. Somos Agustín y Mame, de aquí de Córdoba, de la Iglesia Comunidad Amor Cristiano, Asamblea de Dios. Y bueno, pues en este día queremos también pues ser partícipes de esta celebración que le estamos dando a nuestro Señor, aunque sea en medio de esta confinación, pero nunca sin perder la esperanza de que Dios sigue en nuestros hogares y en nuestras casas. Así que reciban un cordial saludo de estos vuestros hermanos en Cristo. Amén. Y un saludo muy especial para el pastor Osmani Cruz y su bella familia. Un saludo. Así que Dios les bendiga mucho. Nuevo canto hay en mi boca, nueva alabanza hay en mi voz, por encima del problema, por encima del dolor. Me sostuviste con tus manos, me diste fuerza y valor. Hoy sigo en pie y es por tu gracia, que vencedora soy yo. Ay, si no fuera por tu presencia, si no fuera por tus caricias, si tú conmigo no estuvieras, ay, de pena moriría yo.
por tu gracia, que vencedora soy yo. Ay, si no fuera por tu presencia, si no fuera por tus caricias, si tú conmigo no estuvieras, ay, de pena moriría yo. Quiero adorarte, quiero estar así, dándote la gloria y alabarte solo a ti. Hola, querida Iglesia de Esperanza Viva de la Alcudia, os enviamos un saludo muy fuerte desde aquí, desde la Carlota. Estamos en casa, pero también disfrutando con los hermanos a través de los medios de comunicación. Y queríamos que supierais que estamos juntos, que estamos en el mismo espíritu y orando también por vosotros y por vuestra Iglesia. Y es nuestra oración también que en tiempos tan complejos y tan difíciles como estamos viviendo, que recordáis esta palabra que salimos todas las tardes a celebrar, a aplaudir a esos héroes que dan la vida por los demás. Recuerdo hace unos meses al capitán de un barco, de estos barcos que están en el Mediterráneo salvando vidas, que él dijo esta expresión: salvar una vida no cambia el mundo, pero para la vida que se salva ha cambiado todo su mundo. Y tenemos que recordar que tú y yo, como Iglesia del Señor, Dios nos ha comisionado también a ser aquellos que salvan vidas a los demás. Salvar vidas siempre nos sitúa en un contexto de dificultad, de persecución. Quizás pudiéramos entender que este es ese contexto difícil, contexto también de muerte. Y recordaba esa palabra, ¿os acordáis? Con David, cuando eres un muchacho y tiene que enfrentar a aquel gigante. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Samuel, en el capítulo 18, dice que David se dio prisa para ir a la línea de batalla. Y eso nos recuerda, por un lado, ese sentido de urgencia, de darnos prisa. El propio David escribiría años más tarde en el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y eso es lo que él entendía y lo que él sabía. Cuando el pueblo de Israel estaba esperando y no sabían qué hacer ante aquella situación tan dramática de aquel gigante que les amenazaba, quizás amenazas que hoy tenemos, podríamos pensarlo de fuera, la pandemia, de dentro, el pecado, nuestras propias debilidades, la desobediencia, pero el ungido de Dios es la persona que nos damos prisa para cumplir el propósito de Dios. Y David, además de darse prisa, tuvo determinación. Dice la palabra de Dios que corrió a la línea de batalla. ¿Os imagináis? La línea de batalla es ese lugar donde se entrega todo. Escuchamos en los telediarios, en las noticias, de estos valientes que están en los hospitales en primera línea de batalla. Dios nos ha llamado también como Iglesia a estar en esa primera línea de batalla, a darlo todo, a confiar en el Señor, a pedirle a Dios que Dios nos transforme completamente para ser esos que salvan vidas, esos que dan un mensaje de esperanza. Pero fijaros, urgencia y determinación no pueden ir sin unción. David, aquel muchacho, no se movió por emoción, se movió por unción. Y esa unción es la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque el Señor está peleando y batallando para que la Iglesia de hoy, del siglo XXI, seamos sal de la tierra y luz del mundo. Así que, hermanos de la Alcudia, queremos enviaros aquí pues ese propósito de oración, de unirnos juntamente como Iglesia, que el Señor nos ayude a ser pues también esos héroes anónimos, que de alguna manera seguro que en el cielo, más allá de las 8 de la tarde, también hay ángeles que nos aplauden cuando somos capaces de combatir férreamente contra nuestras debilidades y nos acercamos un poco más a ser como lo es nuestro Señor. Que Dios os bendiga mucho. Ánimo en Cristo. Amén. Dios os bendiga.
aunque nunca te haya visto, te puedo sentir, mostrándome tu amor, ayuda y comprensión, te haces realidad en mí. Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino. Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David. Hoy en tu nombre seguiré luchando contra el enemigo. Sigo tus pasos, muy cerca de ti. Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino. Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David. Hoy en tu nombre seguiré luchando contra el enemigo. Sigo tus pasos, muy cerca de ti. Adoramos, Señor Jesús. Más quisiera estar fuera de ti, por el mundo confundida y sin recibir esa seguridad que solo tú me das, llevándome a tu santidad. Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino. Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David. Hoy en tu nombre seguiré luchando contra el enemigo. Sigo tus pasos, muy cerca de ti. Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino. Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David. Hoy en tu nombre seguiré luchando contra el enemigo. Sigo tus pasos, muy cerca de ti. Sigo tus pasos, muy cerca de ti, Señor. Sigo tus pasos, muy cerca de ti. Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino. Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David. Voy en tu nombre seguiré luchando contra el enemigo. Sigo tus pasos, muy cerca de ti. Hola querida familia, ¿cómo estáis? Somos Alex y Belén, pastores del Centro Cristiano de Palencia. Ya nos conocéis y queremos enviaros un saludo y un abrazo virtual muy fuerte para todos vosotros. Efectivamente, desde Tierras Palentinas os mandamos todo nuestro cariño. Queremos especialmente mandar un fuerte abrazo a vuestros pastores, Osman y a Lady, y también nuestro agradecimiento por esta oportunidad que nos habéis dado de compartir con vosotros una breve palabra. Pues vamos a coger nuestra Biblia y vamos a buscar en Mateo capítulo 11, versículo 12. Y dice así: pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Bueno, evidentemente este es un versículo que requeriría cierta explicación y que daría paso a un estudio o a una predicación muy interesante.
Pero nosotros queremos que os quedéis en este tiempo de dificultad que estamos viviendo, con ese mensaje de fuerza y de osadía que transmite esta palabra del Señor Jesús. Y queremos proponeros 3 cositas muy brevemente, que tienen que ver con eso, ¿no? Con asumir estos tiempos con fuerza, con osadía, con valentía, con coger el toro por los cuernos e ir a tope por el reino de Dios. Queremos proponeros que seáis osados en vuestra relación con Dios. En este tiempo, más que nunca, es necesario que busquéis a Dios y que, como Jacob, cuando se aferró al ángel, ¿no? con desesperación, que en estos tiempos más que nunca, como iglesia y como individuos, busquéis al Señor. Os animamos también a poner toda la carne del asador en cuanto a la iglesia, en cuanto al ministerio. Vienen tiempos difíciles y vienen tiempos en los que más que nunca la iglesia, y recuerda que la iglesia somos tú y yo, se tiene que levantar por la obra de Dios, por el reino de Dios. Es necesario que la iglesia pueda seguir contando contigo, que nos estás escuchando, que te levantes para decir como el profeta: heme aquí, cuenta conmigo, envíame a mí. Y por último queremos recomendaros en este tiempo de dificultad que también cogéis el toro por los cuernos en cuanto a vuestro ministerio fuera de las paredes de la iglesia. Hoy más que nunca va a haber gente con necesidad, con preguntas, con miedo, con angustia, con un montón de cosas que son puertas abiertas a la predicación de la palabra. Y quizás esas puertas empiecen por atender, por dar un consejo, por dar ayuda, por ofrecer dinero, un poquito de comida. Bueno, todo eso van a ser puertas para predicar. Os animamos desde Palencia a que en eso seáis muy valientes y que con fuerza arrebatéis el reino de Dios. Amén, así sea. Pues os dejamos con este versiculito y os mandamos un saludo fuerte. Que Dios os bendiga mucho. Amén, un fuerte saludo en el nombre del Señor, con esa promesa de que Dios está con nosotros y que en medio de todo esto Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga mucho. Chao. Chao. Nuestro corazón te canta, Señor, cuán grande eres tú, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción,
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, cuán grande es tu nombre, Jesús. Oh, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, Señor. Buenos días, queridos hermanos, a todos. Qué alegría poderles saludar. Y pensaba, mientras me preparaba para compartirles, que hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Hemos escuchado las alabanzas, hemos escuchado los diferentes tiempos de participación en el culto y creo que todos hemos recibido algo, ¿no? de parte del Señor. Ahora corresponde pues que también Dios nos continúe hablando a través de las Escrituras. Me gustaría que buscásemos por tanto el Salmo 85:8, un precioso salmo que seguramente te ministrará a ti como lo ha hecho a mi vida, ¿no? Dice así la palabra del Señor: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Qué pertinentes palabras. Vamos a leerla nuevamente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Por favor, Señor, que ella produzca un resultado en el buen terreno de nuestros corazones, a 100%, y que podamos ser edificados y bendecidos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchar la voz es importante, la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es prioritario. Ahora, entiéndase bien que cuando la Biblia habla de escuchar la voz de Dios, no es simplemente el acto de oír la voz de Dios, implica mucho más. Escuchar la voz de Dios implica que oigamos lo que Él tiene que decir, que estemos de acuerdo con lo que Él tiene que decir y que pongamos por obra lo que Él tiene que decir o lo que nos ha dicho. Así que escuchar la voz de Dios no es el mero acto de oírle, sino que implica estar de acuerdo con Él y obedecerle. Hay que ser sinceros y no siempre es así. No siempre nosotros escuchamos la voz de Dios de esa manera. Nos pasa hasta en las cosas más triviales de la vida, ¿no? Nos cuesta estar de acuerdo con aquello que se nos dice. Con frecuencia, esa vieja naturaleza rebelde y obstinada nos juega malas pasadas. Quizás a usted le ha pasado lo que a mí. Va por el parque caminando tranquilamente y ve un precioso banco que tiene un cartel cuyos rótulos dicen: no toque pintura fresca. ¿Qué he hecho yo? Os confieso mi pecado aquí. ¿Qué he hecho yo? He ido para ver si es cierto que la pintura está fresca. Para mi sorpresa, la pintura sigue fresca y me he pintado un dedo y me he tenido que ir con el dedo pintado a casa. He escuchado el mensaje, he visto el rótulo, pero no he estado de acuerdo con él y mucho menos he actuado en consonancia con lo que decía. Ahí en mi fuero interno había una voz que decía: quizás el que lo pintó se le olvidó el rótulo y no lo ha quitado y eso ya está seco. En mi fuero interno pienso que quizás alguien está haciendo una broma y no quiere que me siente en el banco, siempre dudando, siempre desconfiando, siempre reticente a lo que se nos dice. Muchas veces traspolamos eso a la vida cristiana misma, a nuestra vida de fe. Dios nos dice algo a través de su palabra y nosotros hacemos lo contrario. Pasó con Jonás, Dios le dijo Nínive y se fue a Tarsis. No tenía sentido, pero así somos. Dios nos dice cosas que nosotros escuchamos, pero no estamos de acuerdo con ellas y tampoco las ponemos por obra. Hoy es un día para pensar en estas cosas, y hoy es un buen día para hacer arreglos con Dios, y hoy es un buen día para decirle: Señor, perdóname, Señor, sí que a veces tiendo a hacerlo así, de esa manera, pero quiero arreglarme contigo. Hoy es un buen día para ajustar nuestra sintonía espiritual y conectar con Dios para hacer todo aquello que Él nos dice que hagamos.
La tragedia más grande de un creyente es perder la habilidad de escuchar a Dios. La historia bíblica así lo confirma. En tantas ocasiones Dios le dijo a su pueblo que le escuchara y no siempre lo hicieron así. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, ya desde el mismo principio de la nación de Israel, Dios le decía a través de su palabra, ¿no? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Dios desde el principio de las mismas escrituras del Pentateuco está reclamando que su pueblo le atienda, que le haga caso, porque cuando uno escucha la voz de Dios, el que mejor sale en todo es uno mismo. Cuando uno escucha la voz de Dios, uno es beneficiado, uno es bendecido. Escucha la voz de Dios, hermano querido. Presta atención a lo que Dios dice. Ponte de acuerdo con lo que Él dice y haz lo que Él dice. Hay pasajes en la Escritura que nos dice que el pueblo que decía que Dios era su Dios no siempre actuó en consecuencia con esto. Si se fija conmigo y va a la Biblia, en 2 de Crónicas 24:19, dice: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no escucharon. Dios envía profetas que hablan en su nombre y el pueblo no le escucha. Qué trágicas palabras, qué dramáticas palabras. Pero muchas veces es el caso que Dios nos habla a través de su palabra, a través de un predicador, a través de un hermano querido, a través de un familiar lleno de la gracia y la sabiduría de Dios. Y nosotros, a pesar de que sabemos que por ahí va el Señor hablándonos, nosotros hacemos lo contrario. Nos pasa que el viejo hombre nos juega una mala pasada. Si vamos a 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Otra vez se repite la historia de rebeldía, otra vez se repite la historia donde el pueblo que debía escuchar a Dios no le escucha, sino que hace todo lo contrario. Si vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 30, dice, este resumen que hace, ¿no? Se hace en el libro de Nehemías acerca del pueblo de Israel, dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Sencillamente hay una consecuencia de la desobediencia, de desoír la voz de Dios, que es una pérdida personal. Siempre hay fracaso personal cuando no escuchamos la voz de Dios, porque precisamente la voz de Dios lo que quería era evitarnos ese fracaso personal. Hay que leer más la Biblia, hay que ir más a la Escritura, hay que ver qué consejo Dios tiene para cada paso concreto de la vida. Hay que ser más dependiente de Dios, hay que dejar de depender tanto de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de nuestra sensatez, de nuestras capacidades. Hay que dejar incluso de depender de nuestra experiencia pasada para confiarnos completamente en las promesas de Dios, en las palabras de Dios. En Jeremías capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la ama. Qué trágico, porque estas palabras se están diciendo sobre el pueblo de Dios. Un pueblo que no ame las palabras de Dios. ¿Puede ser eso posible? Pues parece que sí. Dice Zacarías 7:11: no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Qué gráfica imagen, ¿no? Porque no solamente es que no escucharon, sino que se resistieron a la voz de Dios completamente. En el Nuevo Testamento, Jesús incluso se refiere a los fariseos y a aquella gente que decía no entender su lenguaje. Y dice así la Escritura: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Decía el maestro. Dice: porque no podéis escuchar mi palabra. No querían escuchar el mensaje y por eso no podían entender el mensaje. Debemos recuperar, hermanos míos, si es que acaso lo hemos perdido o si acaso nos hemos endurecido en parte, ¿no? Porque también la Escritura dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Puede ser que aún escuchando la voz de Dios, no es que no la escuchemos, es que muchas veces escuchándola nos endurecemos y actuamos en desobediencia. No actuamos coherentemente a lo que se nos dice cuando el mayor beneficiado eres tú y soy yo. Escuchas una palabra en el culto, escuchas una palabra de un hermano que te quiere bendecir, sabiendo que es una palabra de parte de Dios, o leyendo en tu devoción diaria, y a veces no actuamos en consecuencia a lo que nos dice el Señor. Es bueno, hermano, que sigamos los pasos, ¿no?, que significan
que dan coherencia a lo que es escuchar a Dios, que es estar de acuerdo con lo que Él ha dicho y hacer lo que Él ha dicho. Es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Qué voz estás escuchando? Porque créeme, no puedes decir, no estoy escuchando ninguna voz. No estás escuchando. Si no estás escuchando la voz de Dios, vas a estar escuchando las voces del temor. Hay voces de temor que continuamente amenazan nuestra tranquilidad, que continuamente amenazan nuestra serenidad. Hay voces de temor que tratan de amedrentar nuestra vida para convertirnos en cristianos pusilánimes, para convertirnos en cristianos medrosos, en cristianos que están preocupados por su futuro. A veces tenemos tanto exceso de futuro, queremos vivir el día siguiente, la semana siguiente, cuando todavía no hemos completado el día de hoy. Muchas veces las voces de temor arruinan nuestra sensibilidad a la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando, hermano? Porque en este día quiero decirte, desoye toda voz que no sea la voz de Dios. Empieza a escuchar con tus oídos espirituales lo que Dios tiene que decir para cada asunto de tu vida. Estás escuchando las voces del afán. Preocúpate, haz más, inténtalo de otra manera. Esas voces que continuamente te asustan, te preocupan, te hacen pensar que tu vida está fuera del control de Dios. ¿Estás escuchando esas voces? ¿O estás escuchando la voz serena de Dios? Dice la Escritura, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano querido, según leíamos en el Salmo 85:8, lo primero que trae la palabra de Dios a tu vida es paz. Mira, el filtro para saber si las voces que estás escuchando son la voz de Dios o es las voces de otras cosas, es si eso que oyes te trae paz. Porque déjame decirte que si lo que estás escuchando no te trae paz, no es la voz de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. Dios habla paz. Si tienes temor, si tienes afán, si tienes aprehensión por el porvenir, no es Dios el que está hablando, porque cuando Dios habla hay paz. Cuando Dios habla hay certeza, hay seguridad, hay confianza. Estás escuchando las voces de tu mente que son muy lógicas quizás, pero que no necesariamente son el lenguaje de la fe. Muchas veces la mente también nos juega malas pasadas. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aquel joven pastor, ten cuidado de ti mismo, porque muchas veces nuestra lógica, nuestro razonamiento, nuestra manera humana de hacer las cosas echa a perder el propósito divino. No dejes que tu experiencia, no dejes que tu lógica, no dejes que tu manera de procesar la información te eche a perder el milagro que Dios tiene para tu vida, porque Dios tiene un milagro para tu vida, para cada asunto de la vida. Dios tiene un milagro, pero ese milagro se recibe por fe, no por lógica. No porque Dios esté en contra de la lógica, sino porque Dios está más allá de la lógica. Dios es un Dios que está más allá de lo lógico. Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios de los milagros, es el Dios que hace lo que nadie puede hacer. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de la incredulidad? Es tan bueno que no puede pasarme a mí, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo haría el Señor? Yo no me lo merezco. Yo no he orado lo suficiente. A veces pensamos que las cosas que Dios hace hay que merecerlas, cuando en realidad todo es por gracia. Tú no puedes orar lo suficiente en toda tu vida para recibir una sola cosa de Dios. Al fin, orar es hablar con Dios y tener una comunión con Dios, pero no es conseguir el favor de Dios. La oración no consigue el favor de Dios, sino que los que tienen el favor de Dios oran. Hermanos míos, ¿qué voces estamos escuchando? La voz de la incredulidad, la voz del enemigo, ese enemigo que nos quiere poner luto, ese enemigo que nos quiere entristecer hasta el extremo, ese enemigo que quiere que estés en depresión. Cristianos en depresión, ¿cómo es posible? Es posible porque están oyendo la voz del enemigo. ¿Y qué dice la voz del enemigo? Tú no sirves, tú no vales, tú no eres un buen cristiano, tú no vales para esta carrera, tú no vas a llegar al final. Hermanos, reprende toda voz que no viene de Dios, desiste de escuchar toda voz que no viene de Dios. Si esa voz no te trae paz, no es la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Tal parece que David nos dice que es una elección. Dice, escucharé lo que hablará Jehová. Escuchar la voz de Dios es una elección. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Tu familia no puede tomar esa decisión por ti. El líder en la iglesia, el hermano que está cuidando de ti espiritualmente, tampoco puede tomar esa decisión por ti. Tú tienes que elegir que vas a escuchar la voz de Dios. Porque me doy cuenta que cuando no escuchamos la voz de Dios nos convertimos en cristianos quejosos,
en cristianos que están siempre enfadados, en cristianos que están siempre incómodos, en cristianos que no están disfrutando del Evangelio, no están disfrutando de la vida cristiana. ¿Por qué no la están disfrutando? Porque están oyendo voces que no son la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y esa voz de Dios lo cambiará todo. Porque una palabra de Dios, créeme hermano, lo cambia todo. Jesús encontró a Mateo, le dijo, sígueme. Esa palabra le transformó y le convirtió de un cobrador de impuestos en un apóstol. Una palabra de Dios lo cambia todo. Jesús le habló a Zaqueo, le dijo, me reuniré contigo en tu casa, y después de ahí aquel hombre mezquino, ladrón, aquel hombre que era conocido por sus actos indignos y execrables, se convirtió en un hombre generoso que dio 4 veces lo que había robado a los demás. Vaya cambio. Una palabra de Dios te puede cambiar todo. Una palabra de Dios en Marcos capítulo 4 calmó la tempestad. Usted conoce el pasaje, no tengo que describírselo paso por paso, pero ustedes saben que los discípulos subieron a la barca, la barca en medio del mar de Galilea, empieza una tormenta, parece que la cosa va a empeorar, parece que la vida peligraba, pero una palabra de Jesús calma la tempestad. Hermano, ¿qué tempestad hay en tu vida? ¿Qué tormenta ha llegado a tu vida? Déjame decirte que una palabra de Dios puede terminar con la tormenta. Pero lo que tú no puedes hacer en la tormenta, porque no te va a beneficiar, o lo que no debes hacer en la tormenta, es quejarte. Vaya, me toca a mí la tormenta, siempre todas las tormentas son para mí. ¿Por qué? En lugar de hacer esto, si buscamos al maestro que está en la barca, y que él nos dé una palabra, si hacemos esto, la tormenta se calmará. Porque él es el único que puede calmar semejantes tormentas. Él es el Dios que controla el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una palabra de Dios puede transformar tu vida toda. Estoy pensando en Samuel y estoy pensando concretamente en 1 de Samuel capítulo 3, cuando Samuel está ahí en el templo y una palabra de Dios le transforma. Dice que Dios no hablaba con frecuencia, que no había visión por aquel entonces, pero estaba Samuel en el templo, estaba donde tenía que estar, estaba en las cosas de Dios. Dios no le había dado una palabra todavía, pero estoy seguro que la anhelaba. Dios le habla a Samuel, le cambia todo su destino, le hace un profeta, le habla acerca del futuro de la nación. Toda la vida de Samuel cambia cuando una palabra de Dios llega a su vida. Hermanos, necesitamos esas palabras que Dios da a través de la Biblia, leyendo en nuestras devociones, estudiándola, comiendo de la palabra. Esa palabra es la que nos transforma, esa palabra es la que nos da dignidad, esa palabra es la que nos da sentido y la que nos da identidad. Una palabra de Dios puede reconducir tu vida y tu ministerio. Estoy pensando en Elías, estaba en un momento difícil de su vida. Creo sinceramente que Elías estaba en una situación desesperada. Se va al monte Horeb, Jezabel lo quiere matar. Él piensa que su ministerio ha terminado. Él piensa que ya todo se acabó, que no hay futuro. Dios le dice, por el contrario, que hay 7.000 hombres que todavía no han doblado rodillas en Israel, que siguen orando. Él no estaba solo, porque muchas veces las voces del enemigo, las voces de nuestra mente o las voces del temor, las voces de la ansiedad nos dicen, estás solo. Tú eres el único que ora, tú eres el único que predica, tú eres el único... No estás solo, hermano, hay un remanente, hay gente que Dios tiene. Pero tienes que escuchar la voz de Dios, porque si escuchas la voz de las circunstancias, si escuchas la voz del enemigo, tú no vas a poder entender las cosas concretamente como tienen que ser entendidas. Pero ahí estaba Dios en el circo apacible, Dios le habla y entonces le redirige al profeta. No se había acabado su ministerio para nada, tenía mucho que hacer. Si te fijas, en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 15 y 16 dice, y le dijo Jehová, cuando Dios habla, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, cuando Elías pensó que todo se había acabado, cuando el desánimo había robado ese gozo que otrora él tenía, ese entusiasmo y ese fervor profético se había ido, llega la voz de Dios y le reconduce y le anima y le dice, tienes mucho trabajo, hay mucho que hacer todavía. Elías fue transformado por una palabra de Dios una vez más. Su ministerio fue reconducido. Y
Y la historia después fue tan hermosa como la anterior. Hermanos, a veces hay puntos de inflexión donde a menos que escuchemos una palabra de Dios vamos a fracasar. Se va a acabar todo. A veces hay que quedarse en el monte Oreb donde Dios se revela y decir, Señor, háblame, necesito una palabra tuya. Porque cuando Dios te habla, tu vida se reconduce, tu ministerio se reconduce, tu matrimonio se reconduce, tu proyecto de futuro se reconduce. Qué bueno es pararnos de cuando en cuando en este mundo tan acelerado, donde todo el mundo va deprisa, donde todo el mundo está corriendo para allá y para acá, pararse y meditar y pensar en la palabra y decirle, Señor, háblame, Señor, reconduce mi ministerio, Señor, reconduce mi familia, Señor, reconduce mi proyecto de futuro, reconduce, Señor, mis pensamientos, reconduce mis actos, Señor, de tal manera que todo lo que yo haga te glorifique a ti. Ay, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Porque dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla y todo aquel que llama se le abre. Dios responde la oración. Pidámosle al Señor hoy, háblanos, Señor, háblanos en este aspecto, en este otro. Tú sabes en lo que tú necesitas que Dios te hable. Háblale con confianza, háblale con toda la tranquilidad y con toda la cercanía con la que debe hablarle un hijo a Dios. Y dile al Señor, háblame, háblame. Tienes que elegir escuchar. Y escuchar es oír lo que Dios tiene que decir, es estar de acuerdo con lo que Dios te va a decir y poner por obra lo que Dios te va a decir. Una palabra de Dios puede darte propósito, como lo hizo con el Gadareno. ¿Se acuerda de este hombre totalmente endemoniado, poseído por una legión de demonios? Según los estudiosos, una legión romana correspondía a unos 5.000 soldados aproximadamente. Imagínate si un demonio ya da que hacer, tener 5.000 demonios atormentando a este pobre hombre. Llega Jesús a la región de Gadara, oh Jesús contra 5.000 demonios. Me encanta esos escenarios bélicos espirituales donde llega el maestro, 5.000 demonios contra Jesús. Oiga, se los merendó. Dice que los echó fuera y se fueron a un gato de cerdo y se despeñaron y se cayeron al mar. ¡Wow! Mi Jesús contra 5.000 demonios y los venció a todos con un chasquido de dedo, con una orden de autoridad. Este hombre es transformado. El loco, el que no le podían atar ni con cadenas ni con grilletes, el que andaba vociferando por los cementerios, el que nadie quería tener nada que ver con él, ahora está sentado a los pies de Jesús. El que andaba desnudo está vestido, ahora está escuchando lo que tiene el maestro para decirle, y Jesús le dice palabras hermosas, porque Jesús le da un proyecto y le convierte en un evangelista a Decápolis. Marcos capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, vete a tu casa, le dice el Señor al Gadareno, y ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice la Escritura, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. De loco a predicador, de hombre sin destino, de hombre sin futuro, a un evangelista, de un hombre loco fuera de sí, desquiciado mentalmente, a un hombre juicioso que predica la buena nueva del Evangelio de Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Una palabra de Dios hizo que los demonios se fueran y una palabra de Dios hizo que este hombre tuviese propósito. Ve a tu casa, ve a tu parentela y anuncia el Evangelio. Qué lindo es ser un heraldo del Señor. Qué preciosa oportunidad es ser un predicador del Evangelio. Todos los que hoy están escuchando esta palabra, todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a ser heraldos del Evangelio, a predicar su palabra. Tenemos poderosísima palabra de Dios, promesas de Dios para nuestra vida. Y aquí viene otra verdad, y es que una palabra de Dios te puede dar seguridad del futuro. El futuro siempre es tan incierto, ¿no? El futuro es tan distante y tan oculto para nosotros, pero Dios tiene todo bajo su control. Él es el Dios que está en el futuro, en el presente y en el pasado. Dios es un Dios sin tiempo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice que todas las promesas, todas las palabras de Dios son en Cristo sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Oh, me encantan las palabras de Pablo de ánimo y de exhortación a la iglesia. Le está diciendo, ¿saben una cosa? Todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y esas promesas son en Cristo. Él es la garantía. En Cristo sí, en Cristo amén. Cristo es la garantía de que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir, porque Él es el que vino, se hizo hombre, murió en una cruz,
resucitó entre los muertos y fue exaltado a los cielos. Cada promesa de Dios en Cristo se cumplió y cada promesa de Dios en Cristo es para nosotros. Así que Cristo es el garante de todas las promesas de Dios, porque Él es Dios mismo. Dios es garante de sus palabras. Ay, hermanos, qué bendición. Oh, queridos hermanos, qué buena promesa de Dios tenemos, de las que nos podemos fiar 100%, porque Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios no miente, no es hijo de hombre para que lo haga, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que en Dios y en su palabra tenemos promesas que nos dan seguridad del futuro. No conocemos el futuro, obviamente, pero sí conocemos las promesas de Dios. Recuerdo ese pasaje en Jeremías cuando Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de mi pueblo, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que esperáis. Hermanos queridos, tenemos promesas ciertísimas de Dios y en el futuro, aunque no lo conocemos, todo estará bien. Si Dios está de nuestra parte, si el Señor es con nosotros, todo estará bien. Hoy es un día para pensar en estas cosas. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Es la voz de Dios nuestro deleite? Estamos escuchando a Dios, pero no en el mero acto de oírle, sino que también estamos de acuerdo con lo que Él nos ha dicho y estamos poniendo por obra lo que nos ha dicho. Hoy les hago un llamado a todos, y a mí mismo, claro que sí, a escuchar la voz de Dios. Porque una palabra de Dios puede calmar las tempestades más terribles de la vida. Porque una palabra de Dios puede transformar la vida, cambiarla y hacerla nueva. Porque una palabra de Dios puede reconducir tu servicio, tu familia, tu proyecto de futuro. Una palabra de Dios puede darte propósito y dirección. Una palabra de Dios puede darte seguridad del futuro. Necesitamos más que nunca la voz de Dios. Necesitamos más que nunca que el Señor nos hable. Hoy vienen a mi mente las palabras del apóstol Pedro también, cuando él dijo: Señor, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable. Dios es un Dios que habla, Él habla a través de su palabra, Él habla del corazón. Él nos recuerda sus promesas a través de su espíritu. Solamente necesitamos andar con Él, caminar con Él, desear su buena palabra para ponerla por obra. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que, Señor, ya no estás hablando, ya nos estás hablando. Oh, bendito sea tu nombre. Señor, que podamos poner por obra tu palabra, que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores también de la palabra. Señor, tú eres el Dios que habla, nosotros queremos ser el pueblo que escucha, el pueblo que pone por obra tus promesas y tus palabras. Oh Señor, gracias por estar presente, gracias por edificarnos, gracias por desafiarnos también a ir a más. Y que hoy sea el comienzo de algo nuevo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Estamos orando por vosotros. Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos niños, Dios me los bendiga nuevamente. Estoy con todos ustedes para contarles la historia bíblica de hoy. Y de repente vino una tormenta muy pero muy fuerte que trajo mucha lluvia, muchos relámpagos, muchos truenos, que duraría 40 días y 40 noches. Todas las personas que no pudieron entrar al arca tuvieron mucho miedo porque la lluvia era cada vez más fuerte como nunca antes habían visto. Las aguas empezaron a subir cada vez más y más alto. Las aguas crecieron mucho, pero mucho, hasta levantar el arca. Y las aguas cubrieron toda la tierra y solamente quedó Noé y su familia y todos los animales que estaban dentro del arca. ¿Saben lo que pasó, niños? Después de 150 días, Dios habló con Noé e hizo pasar un viento muy fuerte, pero muy fuerte sobre toda la tierra. Este viento hizo que disminuyeran poco a poco las aguas que habían sobre la tierra e hizo que el arca descansara sobre el monte Ararat.
Después de unos días, Noé abre la ventana del arca que él había hecho. Entonces dice, envía un cuervo que estuvo yendo, que estuvo viniendo, hasta que las aguas de la tierra se secaron. Y saben que, niños, también Noé luego soltó una paloma para ver si las aguas de la tierra se habían retirado. Pero la paloma, ¿saben qué pasó? No halló lugar donde reposar sus patitas, lo que significa que aún las aguas cubrían la tierra. Después de 7 días, niños, Noé envía otra vez a la paloma. ¿Y saben lo que pasó? La paloma volvió y traía en su piquito una hoja de olivo. Eso quiere decir que las aguas habían bajado de nivel. Después de 7 días, Noé envía a la paloma, pero ¿saben lo que pasó, niños? Esta vez la paloma ya no volvió. Entonces Noé miró y vio que la superficie de la tierra estaba totalmente seca. Entonces, niño, Dios habló con Noé y le dijo que salieran del arca, él y su familia y todos los animales que estaban con él dentro del arca. Y Noé construyó un altar a Dios como agradecimiento por haberlos rescatado del diluvio. Estaba tan contento, niño Noé, que dijo, voy a agradecerle a Dios. Dios se agradó mucho y dijo que no volvería a destruir la tierra con agua por causa de la maldad del hombre. Él dijo, no voy a volver a destruir a todo ser viviente como lo había hecho antes. Y Dios selló estas palabras con una señal muy visible. ¿Saben cuál es esta señal, niños? El arco iris. Esta historia, niños, nos enseña también que Dios cumple sus promesas. Él lo que promete siempre lo cumple, así como hizo con Noé. Dios le dijo que iba a cuidar de él y de su familia y lo hizo así. Entonces, niños, no tenemos nosotros por qué dudar, no tenemos por qué vivir desconfiados, por qué vivir asustados, atemorizados. No. Creámosle a Dios, creamos en su palabra, porque Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, niños. Así que les animo a que busquemos en estos tiempos más de Dios y que estos tiempos sean un tiempo donde tú y yo nos podamos llenar, pero más y más de su presencia, más de su espíritu, para que podamos vivir con ese gozo, esa alegría y decirle gracias, Señor, porque tú estás conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú eres mi refugio, tú eres mi salvación. Que Dios les bendiga, niños. Muy buenos días, niños. Nuevamente es domingo y tenemos una lección para todos vosotros sobre el libro de Hechos. Hoy quiero hablaros sobre un personaje que sale en el capítulo de la semana pasada y en los capítulos que hemos empezado a leer esta semana. A ver si adivináis quién es. Es un personaje que no pertenece a los 12, pero sí fue elegido en el grupo de los 7 específicos. ¿Alguien le suena? Los 7 diáconos, así es. Hoy os voy a hablar de Esteban, ¿vale? Esteban, como bien dije, no fue elegido como un sustituto de Judas, de uno de los 12 discípulos. Fue escogido para ser un diácono. ¿Y qué era un diácono? Era una persona que fue escogida para servir mesas, para dar de comer a los que no tenían, para darle de comer a la viuda, etc. Tanto en nuestro vocabulario sería para ayudar en la obra social. Para esto fue escogido Esteban. Pero hay muchos detalles interesantes que me gustaría que tomemos en cuenta. Ahora sí, me gustaría que todos rápidamente vayáis y buscáis vuestra Biblia, o si ya la tenéis, vayáis al capítulo 6 y vamos a leer trocitos del 6 y del 7, ¿vale? Si veis en el capítulo 6, en el versículo 3, nos dice que Esteban estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. ¿Os acordáis que Hechos habla mucho de eso, de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué más? Luego, si veis más adelante, en el versículo 8 dice que estaba lleno de gracia y de poder y que
porque estaba lleno de gracia, porque estaba lleno de poder, porque estaba lleno del Espíritu Santo, en resumidas palabras, él no podía callarse, él tenía que predicar el Evangelio. Es curioso, porque no hace falta ser de los 12 discípulos, no hace falta estar en altos cargos para poder compartir de la fe que nosotros tenemos en Dios, de la fe que tenemos en Jesús. Y eso es lo que hizo Esteban. Da igual que haya sido seleccionado como diácono, él predicaba del Evangelio igualmente. Y me llama la atención porque cuando empieza a predicar, encuentra el momento oportuno y empieza a predicar el Evangelio. Y es curioso porque si veis el capítulo 7, empieza literalmente con un pedazo de discurso de Esteban, que ocupa, esperar que desde el versículo 2 hasta el versículo 53, hacer las cuentas, cuántos versículos usa Esteban para hablar de todo lo que era el trabajo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Todo eso se los cuenta porque les está enseñando, les está queriendo decir algo específico sobre el Salvador, sobre Dios, sobre Jesús, sobre el propósito de su obra. Y esto me llama la atención también porque ¿cómo podía Esteban hablar todo esto si él no hubiera tenido ese conocimiento? Y Esteban podía hacer uso de su conocimiento de la Biblia porque lo conocía, valga la redundancia. Esteban podía hacer referencia a historias de la Biblia porque él se había leído, él seguramente había aprendido. Bueno, en la cultura judía muchas veces les enseñan siempre esto y tienen que aprendérselo incluso de memoria. Y ahora pienso, tú y yo, quizás en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver en situaciones quizás similares y quizás nos dan oportunidad para hablar algo de la Biblia. ¿Vamos a poder responder igual que Esteban quizás? Es probable que tengamos la oportunidad, pero si no conocemos la Biblia, no vamos a poder responder como Esteban. Si no leemos la Biblia, no vamos a saber de qué habla, no vamos a saber de qué trata. Cuando nos mencionan a personajes de la Biblia, quizás vamos a decir, no están, y sí están. Y lo importante con esto, una segunda lección que quiero dejaros es que leamos y apreciemos el tiempo de leer la palabra. Sé que como campeones y campeonas estáis dedicando el tiempo esta jornada de leer el libro de Hechos, pero vamos a por más, sigamos a por más libros, acabemos con todo el Nuevo Testamento, empecemos por el Antiguo y así por toda la Biblia. Pero volvamos a la vida de Esteban. Como Pedro y Juan encontraban oposición a predicar la palabra, Esteban también lo encontró. La gente no estaba de acuerdo. De hecho, cuando acabó de hablar Esteban, la gente que le escuchaba dice que estaban incluso crujiendo sus dientes porque estaban enfadados y dice que se tapaban los oídos porque no querían escucharle. Y dice, bueno, la historia dice que, leemos, ¿no? Es muy triste cómo acaba Esteban. Lo sacan y lo empiezan a apedrear. Y ese momento duro de tristeza, de dolor, básicamente, me llama muchísimo la atención lo que dice el versículo 55 del capítulo 7. Dice, puestos los ojos en el cielo. Esteban tenía los ojos puestos en el cielo. No podía ver a Dios, claro, pero tenía que mirar al cielo. Y Dios le permitió ver algo más. Pero eso es importante, me llama la atención eso, porque Esteban no miró a cuántas piedras le iban cayendo, no miró a las personas que le estaban tirando las piedras, él miró al cielo, porque sabía que allá arriba, ahí estaba Dios. Y eso es importante en nuestra vida. Quizás nos vamos a enfrentar a situaciones complejas de aquí en adelante, muchos de aquí a los años que nos vengan. Y lo más importante que tenemos que recordar en nuestra vida cristiana es que tenemos que mirar al cielo, tenemos que mirar a Dios, porque Él es el que nos va a dar vida, Él es el que nos va a dar esperanza, Él es el que nos va a dar la fuerza para soportar las situaciones que nos vayamos enfrentando. El versículo 59 dice, lo más fantástico, dice que mientras todo esto pasaba, él hablaba con Dios. Y él decía cosas muy interesantes. El versículo 60, que es el último versículo, dice que pidió perdón a Dios por todo lo que le estaban haciendo a él. En vez de enfadarse y decirle, Señor, hazles pagar por todo lo que me están haciendo, dice que pide perdón. Dice, Señor, perdónales. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es muy similar a lo que, ¿sabes quién dijo eso también una vez? Jesús. Jesús lo dijo, si buscáis en Lucas 23:34, más adelante van a salir por aquí escrita el pasaje para que lo podáis leer. Lucas 23:34,
Dice Jesús antes de morir en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es el título del mensaje de hoy. Siempre hay tiempo para pedir perdón y para perdonar. Si te puedes llevar esto y grabar en la mente, es lo más importante. Siempre hay tiempo para pedir perdón y para perdonar. Perdona aún cuando te duela. Aun cuando te duela lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, aprende a perdonar, aprende a mirar a Dios y perdona, y si es necesario, pide perdón también, porque hay muchas situaciones en las que nosotros tenemos que ir hacia las personas o tenemos que ir ante Dios y pedirle perdón. Así que toma este desafío y pídele perdón. Quizás hoy sientes dolor, hoy sientes odio, hoy sientes rencor a algo contra Dios, contra tu madre, contra tu padre, contra tu tío, no lo sé. Sea lo que sea, pide hoy perdón a Dios y pide perdón a esas personas y perdónalos. Que sea un tiempo de reconciliación. Este tiempo es muy especial para eso. Así que quédate con esto. 1. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para perdonar y para pedir perdón. 2. El conocimiento de la palabra es súper importante. Y 3. Siempre aprovecha cualquier oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Que Dios os bendiga, chicos, y nada, quiero acabar haciendo una última oración por vosotros, ¿sí? Cerramos todos los ojos. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque tú estás con nosotros, y te pedimos hoy que así como Esteban y tú mismo, Jesús, como el mejor ejemplo, nos enseñas a perdonar. Ayúdanos a poder aplicar eso a nuestras vidas, que hoy lo que hemos leído sobre Esteban y lo que sigamos leyendo podamos aplicarlo a nuestra vida. Queremos ser aquellos que perdonan y que saben perdonar y saben pedir perdón también, Señor. Que no sintamos vergüenza de pedir perdón, que al contrario, que podamos sentir gozo al pedir perdón porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, Dios. Gracias por cada niño, gracias por cada niña que está viendo esto, y te pido que tú los bendigas y que tú los guardes y que tú los sigas ayudando a crecer cada día más en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, chicos, hasta el próximo domingo. Bendiciones, queridos hermanos. Me toca hoy poner la guinda al pastel de esta reunión virtual y no quiero irme sin dar las gracias a todos los que han participado y esperando y deseando veros pronto físicamente y que esta historia termine. Vamos a despedir la reunión con una pequeña oración y os ruego que me acompañéis. Bendito Dios, te damos las gracias por todo lo que hemos podido compartir hoy, todo lo que hemos podido oír, escuchar, las alabanzas, Señor, las oraciones, las enseñanzas, los testimonios, Señor. Te doy las gracias por cada uno de los hermanos que han compartido y te ruego que en tu infinita bondad y misericordia tú hagas que todo esto llegue al corazón de cada uno y lo haga crecer en ti conforme a tu sabiduría y multiforme gracia. Muchas gracias por todo, Padre. Despídenos con tu paz y, Señor, a tu nombre sea toda la gloria por los siglos. Amén. Gracias, hermanos, bendiciones a todos y saludos. Hasta la próxima.